desde casa, pero siempre firmes en el propósito de informarle lo que ocurre en Guatemala, en donde somos un país pequeño pero solidario. Así que hoy desde casa me complace acompañarles durante el fin de semana. Estamos pues haciendo caso a lo que las autoridades están solicitando, que es mantener un distanciamiento seguro y sano. Vamos a comenzar este programa y es que, bueno, le comento un poquito sobre Guatemala y la diversidad de flora y fauna que tenemos en un territorio que justamente data de 109,000 kilómetros cuadrados. Esto podríamos decir es relativamente pues bastante reducido, pero aquí somos ricos en cultura y también en especies. Lamentablemente pues estas áreas boscosas y selváticas pues también son víctimas del cambio climatológico y también de la actividad humana. Pero veamos el lado positivo de las cosas, lo que nos ha dejado el COVID-19, y es que juntos hemos visto cómo esta pandemia ha colaborado a que el medio ambiente se vaya regenerando con el confinamiento de los seres humanos. Me refiero a que hemos sido testigos en diferentes plataformas digitales de imágenes hermosas de la flora y la fauna de nuestro país también, que se ha dejado ver ante la ausencia de los seres humanos. Solamente por mencionar algunos casos pues que se me vienen a la mente: un avistamiento de quetzales, por ejemplo, en el volcán y la laguna de Chicabal en Quetzaltenango, y la fauna silvestre en el Parque Nacional Tikal en Petén, que visitaron justamente las ruinas de nuestros ancestros, los mayas. Por eso hoy mismo me complace presentarles una entrevista que preparamos para todos ustedes con un secretario de CONAP. Vea la información. Estoy muy bien acompañada por Abraham Estrada, secretario de CONAP, una entidad que en nuestro país se encarga de proteger la vida silvestre y también la flora que se ha visto afectada. Vamos a revisar. Abraham, bienvenido al programa. Y es que recientemente pues se han observado delfines, de hecho, en la costa sur, y también hemos visto en Izabal cómo se da este fenómeno, específicamente en la bahía de Amatique. Coméntenos un poco más sobre esto. Definitivamente podemos decir que el COVID-19 y los efectos que han sido un respiro para la vida silvestre de Guatemala ha dado un tiempo de descanso a la presión por visitación y efectos de la actividad humana. Ha permitido regresar y utilizar zonas que le han sido arrebatadas, podríamos llamarlo así, por el desarrollo humano, y de esta cuenta debemos recordar la fragilidad de la especie humana ante la naturaleza, por supuesto, ya que nosotros dependemos de su bienestar, mientras que ella puede prescindir de nosotros para recuperarse y mantenerse. Entonces es algo que objetivamente debemos tomar en cuenta en Guatemala y el mundo. En el mundo y las fronteras de ocupación, realmente los seres humanos se encuentran en aumento día con día, lo que ha reemplazado, podríamos decir, o desplegado y distribuido a áreas naturales donde históricamente se distribuían especies de animales silvestres. Es decir, donde se alimentaban, donde se reproducían, donde nacían, donde dormían, entre otros. Por esto mismo, vemos ahora que en sitios donde hace más de 15 años existían remanentes boscosos, existen grandes estructuras, hogares, cultivos y ganadería. Y es por eso que hemos visto que las especies ante este confinamiento que ha hecho la sociedad, pues han recuperado la confianza para retornar a sus áreas o a las áreas donde ancestralmente han podido vivir. Se ha modificado la selva verde por la selva gris en estos lugares donde incluso la temperatura, disponibilidad del agua, los flujos del viento se han visto realmente modificados por la acción humana. Esto derivado de la presencia de especímenes de fauna silvestre se ve anulada o disminuida, podríamos llamarla, aquellas especies que tienen
capacidad de tolerar alto grado de perturbación y con frecuencia son tomadas como plagas. En la actualidad le podría mencionar que desde que se decretó el estado de calamidad pública se ha presentado una disminución sin precedentes realmente de personas en las calles de Guatemala. Esto pues lo hemos podido ver en los diferentes noticiarios y redes sociales, así como también de los efectos que esto ha ocasionado. Por lo general la fauna silvestre es esquiva y gracias al instinto de supervivencia evita las perturbaciones como sonidos, presencia, simplemente el olor, pues ellos tienen algunos sentidos mucho más desarrollados que los seres humanos. Cualquier elemento que ellos consideren de alto riesgo para su supervivencia. Esto hace que los animales se alejen, situación que ha venido o se ha revertido de forma evidente ante la ausencia de elementos de perturbación de las diferentes zonas urbanas y rurales. Le puedo platicar de algunos casos, podríamos llamarlos muy específicos, como lo son en los parques nacionales o biotopos, con visitación, se ha evidenciado que la fauna silvestre se encuentra explorando y recuperando espacio, así como recursos para la alimentación, refugios, reproducción, entre otros, y podemos cumplir sus funciones. En el Parque Nacional Tikal se ha logrado observar especímenes cerca de las estructuras y de las plazas principales. Por lo tanto, se deberán establecer incluso protocolos para que al momento de revertir este aislamiento social no se ocasione un efecto de estrés por visitación de las áreas protegidas. Excelente. Abraham, ¿ustedes han notado un cambio o más bien una mejoría en la calidad del aire o en la preservación de los hábitats de estas especies que conviven en el territorio guatemalteco a raíz de este confinamiento que estamos viviendo los seres humanos? Efectivamente, en el departamento de Izabal, en la zona costera, se logró hacer el avistamiento de estos bellos especímenes de delfines. Debido al confinamiento, diversas especies de fauna, tanto terrestres y marinas, sienten la libertad y amplían sus territorios, siendo esto un respiro para la vida silvestre en general, por supuesto. Por el descanso a la presión, por la visitación de las áreas y efectos de actividad humana, el avistamiento que coincidió con la realización de un monitoreo de calidad de agua. Los delfines son una especie bandera, indicadora de la salud de los ecosistemas marinos. Al respecto, pues definitivamente nos sentimos muy contentos de ver a las especies que están volviendo y ahora a los delfines. Son especies que arriban a la bahía principalmente en los meses de marzo a julio, época donde hay abundancia de alimento, por supuesto peces y otra serie de alimentos que tienen estos en su alimentación, esos cetáceos, en su alimentación. Suelen vivir en el mar abierto, pero en las épocas de abundancia de alimento frecuentemente se les ve retornar a estas zonas y gracias a este tipo de actividades y como vuelvo y no quiero sonar repetitivo, pero gracias a la falta de presencia de la sociedad, pues es importante mencionar que al momento no hay presencia de embarcaciones y los delfines no están en peligro por los trasmayos, así que ellos han retomado esa confianza y gracias a eso se ha logrado este avistamiento de estos bellos especímenes. Bueno, es importante, Abraham, dejar algo muy claro. Como seres humanos somos responsables del cuidado del medio ambiente y su preservación también. ¿Qué nos deja positivamente esta pandemia? ¿Qué nos enseña? De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en Guatemala, la generación per cápita de residuos y desechos sólidos comunes es de aproximadamente 1.14 libras, creo yo, al día, en donde la composición de desechos sólidos representa un 14%. Sin embargo, estas cifras podrían aumentar con la emergencia sanitaria en el país ante el coronavirus o el COVID-19. Por el uso de guantes, mascarillas y otros insumos que hemos hecho ya parte de nuestra vida cotidiana, por supuesto. En cuanto al agua, no podemos comprobarlo científicamente, pero sin duda que ha mejorado y como le digo, este avistamiento de los delfines es un claro indicador de ello.
Bueno, cuando regresemos a la nueva normalidad que todos anhelamos, ¿cómo debemos comportarnos, Abraham, los seres humanos? Esto para seguir respetando el espacio de los animales. Nos enseña muchísimas cosas, nos ha venido a modificar nuestro estilo de vida, nuestras formas y creo que nos ha tocado reinventarnos en muchos sentidos. En este tipo de pandemias nos demuestran el delicado equilibrio que existe entre el ambiente y los humanos, en el cual pues somos parte de él y cualquier pequeña alteración, por pequeña que sea, o cambio puede generar un daño irreversible, con secuelas graves para nuestra población, para generaciones futuras, para los animales. Por supuesto debemos cuidarlos, ya que si perjudicamos los hábitats, la biodiversidad también se perjudica y vamos a ser nosotros, por supuesto, los culpables. Todos somos responsables de procurar la protección y conservación de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos, como lo son el aire, el agua, la regulación de temperatura, etcétera. Entonces, desde el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, pues realizamos diferentes acciones. Esto tanto a nivel nacional como charlas de educación que imparten los educadores ambientales en las escuelas, a líderes comunitarios y a otros grupos. Esto con el fin de sensibilizar y que valoren la diversidad biológica. La población a veces no conoce este tipo de situaciones, no está en contexto de la riqueza que tenemos y hace pues malas prácticas que van en detrimento de los recursos naturales. Últimamente la población está teniendo conciencia y da aviso al CONAP, a DIPRONA, que es también una unidad que nos ha apoyado mucho, cuando ven a los animales silvestres deambulando o lastimados, por lo cual acudimos a su rescate inmediatamente. Tenemos diferentes tipos de diligencias para ellos. Acudimos a su rescate, hacemos la evaluación, posteriormente hacemos su liberación o ingreso a una colección registrada ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Todo esto, por supuesto, dependiendo de la situación en la que se encuentre el espécimen que encontramos. Bien, gracias Abraham Estrada, secretario de CONAP, por habernos acompañado en este fin de semana con todo lo bueno que nos ha dejado hasta cierto punto el paso del COVID-19. Creo que los seres humanos tal vez no hemos vivido una muy grata experiencia porque hemos tenido que dejar prácticamente nuestra vida cotidiana, nuestra rutina para confinarnos, para evitar contagiarnos, pero de esta manera paralelamente también las especies tanto de la fauna como la flora en nuestro país agradecen, y no solo en Guatemala sino en otras partes del mundo. Hemos visto cómo muchos animales, a falta de los seres humanos invadiendo sus hábitats o las selvas, justamente han ellos llegado a las urbanizaciones. Aquí en Guatemala son prácticamente unas 12 especies que se encuentran actualmente en peligro de extinción y es a las que debemos proteger. Así que quédese con esto en la mente, amigo televidente. El tigrillo, el mono aullador, el cocodrilo moreletti, la rana espinosa de Guatemala, la salamandra guatemalteca, el oso hormiguero, el pavo ocelado, el quetzal, presten mucha atención, el mono araña, el tapir, la salamandra de los cuchumatanis y la iguana de Motagua. Son 2 especies que están en el país en peligro de extinción. Así que ahora tomemos las riendas, ya que nos hemos dado cuenta que podemos hacer bien las cosas para regresar a una nueva normalidad, pero que también sea amigable con el medio ambiente y a cambiar esas formas de tratar a nuestras especies y a respetarles, porque esto forma parte del equilibrio de nuestro ecosistema.
nuestro programa de hoy, nuestra edición, como siempre, con mucho gusto, hecha para todos ustedes allá en casita. Vamos a hablar de cómo durante esta etapa del COVID-19 y el paso de la pandemia por nuestro país, justamente hemos sido testigos cómo ha surgido la solidaridad. De hecho, bomberos municipales departamentales llegaron hasta la estación de bomberos voluntarios allá en San Marcos, en el occidente, en donde realizaron justamente una oración y además de ello, entregaron víveres a socorristas que se encuentran infectados del nuevo coronavirus. Vea. En cumplimiento de su deber al servicio de la sociedad del departamento de San Marcos, 8 elementos de bomberos voluntarios de la 16ª compañía con sede en la cabecera de San Marcos, debido a que cubrieron una emergencia de una persona infectada del COVID-19 y no les indicaron qué enfermedad tenía y se fueron sin la protección debida. Al hacerle el hisopado correspondiente, los estudios dieron positivo de esta pandemia. Le brindaron el apoyo a bomberos voluntarios de la 16 compañía de San Marcos, en donde pues se hizo un acto con los elementos del casco rojo en apoyo hacia bomberos voluntarios, ya que ellos se encuentran en una cuarentena debido a que tuvieron contacto con un paciente con COVID-19. Por lo que recomiendan a familiares o personas cercanas quienes requieran los servicios de cualquier cuerpo de bomberos, por favor, de indicarles que vayan preparados con el traje de protección, así evitar esta contaminación de la pandemia del coronavirus. Elementos de bomberos municipales departamentales realizaron en la parte de frente de la compañía de bomberos voluntarios de San Marcos. Realizaron lo que es las palabras de aliento y asimismo una oración, y posteriormente pues se entrega a víveres a los elementos de bomberos voluntarios de San Marcos. Este es el apoyo que se debe dar entre instituciones y no se conoce el color de casco, sino en estos momentos es cuando más deberíamos estar unidos para poder salir adelante con esta pandemia. Por lo que este medio informativo se solidariza con bomberos voluntarios, quienes también fueron apoyados por bomberos municipales departamentales de San Pedro Zacatepeques, enviándoles palabras de aliento y esperan que la población de San Marcos les lleven víveres, se informó. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Gracias, Joel Navarro. Y seguimos hablando de esas buenas noticias que nos deja el paso de la pandemia, en donde la gente ha sacado lo mejor de sí. En el Departamento del Progreso ahora también tenemos otra radiografía de cómo ha generado la generosidad el paso del COVID-19 por Guatemala. De hecho, los bomberos municipales departamentales también recibieron una donación de equipo de protección personal para diferente tipo de emergencia que deben seguir atendiendo. De la crisis y emergencia que se vive actualmente en el país, bomberos municipales departamentales de Estación 111 del municipio de Sanarate en el Departamento del Progreso recibieron equipo para poder contar con las herramientas necesarias para atender de mejor manera a la población vulnerable. Gracias a la Junta Directiva de la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales de Ciudad Guatemala, nos donaron equipo para tener una mejor respuesta en el municipio de Sanarate, que consta lo siguiente: nos donaron 24 canecas de espuma AFFF al 3%, asimismo nos donaron una fédula espinal larga para inmovilización a la hora de un trauma, asimismo nos donaron 4 trajes para los 4 elementos que pertenecen a la patrulla de rescate, que consta con el uniforme completo en su casco, guantes, botas, casaca y pantalón. Asimismo también nos donaron 4 linternas que van al respectivo casco de rescate, asimismo una cámara térmica que nos va a servir para trabajar un incendio estructural cuando haya una persona atrapada, para que sea más rápido encontrar a la persona que esté como víctima dentro de un incendio y hacer la búsqueda lo más rápido posible para que el bombero ni la víctima esté tanto tiempo en un incendio estructural o asimismo en un área confinada o a la hora de un rescate. You've gotta know that this ain't living, but we could run. You've gotta know that
pasamos a otra entrevista. A mí realmente me enorgullece presentar a guatemaltecos que de corazón hacen la diferencia. Durante las circunstancias complicadas que hemos vivido aquí en Guatemala, definitivamente hemos tenido que ser muy creativos, porque con el confinamiento muchos hemos dejado de hacer lo que comúnmente estábamos acostumbrados a hacer, pero también ese arte, ese talento ha sido de gran beneficio para las personas que se encuentran en casa y que lo han utilizado de buena manera. Hoy me encanta la idea de que contamos con un verdadero artista. Él justamente tiene origen en la cabecera departamental jalapaneca, y me encanta la idea que desde muy pequeño Alejandro Requena, pintor guatemalteco, justamente y dibujante, pues se fue formando. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Una Mano por Guate. Quisiéramos saber mucho más de ti y cómo surge tu interés por el arte desde muy temprana edad y ahora te ha servido muchísimo. Bueno, primero que nada, mi nombre es Edwin Alejandro Requena Canté, tengo la edad de 18 años. Y recuerdo que todo empezó a la edad de 3 años. Yo a esa edad ya me cuentan mis papás que yo hacía mis primeros trazos. Yo manchaba las paredes, el piso, básicamente todo lo que me encontraba. Y conforme pasó el tiempo, mis papás se fueron dando cuenta que el dibujo era lo que más hacía y lo que mejor hacía, por lo cual como padres, ¿verdad? No dudaron en apoyarme. Conforme pasó el tiempo, yo recuerdo, ellos me cuentan también que ellos me compraban stickers de personajes de dibujos animados y de personajes de Disney, los cuales yo pegaba en un cuaderno de dibujo que ellos me compraron y yo los dibujaba. Esto pues ya cuando estaba un poquito más grande de edad, aproximadamente de 6 a 7 años. Luego, conforme pasó el tiempo, yo siempre estaba rodeado de tecnología y recuerdo que en ese entonces mi papá tenía una computadora donde a mí me gustaba dibujar en un programa que se llama Paint, que hasta el día de hoy existe. Entonces yo me recuerdo que ahí hacía mis primeros trazos también y ya como que me iba desenvolviendo más en esto tan bonito que es el arte del dibujo. Mi papá es amigo de un maestro muy reconocido aquí en Jalapa que se llama Giovanni Anes. Entonces Giovanni Anes vio el talento que yo tenía desde muy temprana edad y le dijo a mi papá, ¿por qué no lo traes a mi academia, verdad? Entonces estuve estudiando unos años con el maestro de pintura Giovanni Anes. Y después, en dicha academia me enseñó varias técnicas de sombreado, claroscuros, proporciones, cómo manejar el lápiz, la figura humana, etc. Luego de estudiar algunos años con Giovanni Anes, decidí dejar la academia y empecé mi recorrido como artista autodidacta. Es decir, yo en mi computadora veía videos de artistas internacionales que subían videos tutoriales a la plataforma de YouTube, artistas que yo hasta el día de hoy sigo admirando. Y yo me ponía a practicar viendo sus videos, yo me ponía a dibujar día a día, a hacer ejercicios. Recuerdo que en ese entonces aún no hacía realismo, todavía dibujaba personajes animados y recuerdo que aproximadamente hacía de 2 a 3 dibujos diarios. Es a la edad de 12 años cuando yo doy el salto al realismo. Recuerdo que recibí un pedido, un encargo de una familia de Australia en donde me pidieron dibujar 2 retratos de 2 niñas. Y yo lo realicé en cuestión de 2 semanas y luego los envié al país de Australia. Y desde ese entonces como que empecé a dedicarme a vender mi arte a muchos países del mundo, puesto que yo subía mis dibujos a Facebook. En ese entonces ya había Facebook y yo me di a conocer porque la gente se sorprendía de que yo a tan temprana edad, estamos hablando que yo tenía 12 años, que yo a tan temprana edad ya podía hacer un dibujo como estos con lujo de detalles, una persona realista, ¿verdad? Entonces la gente me empezó a contactar, yo me empecé a hacer muy conocido aquí en el departamento que yo vivo, que es Jalapa, y por supuesto a nivel nacional también, de muchos departamentos me hacían pedidos de dibujos. Asimismo aquí en Jalapa canales de televisión me hacían entrevistas y yo desde muy temprana edad he venido cultivando mi talento del dibujo y por supuesto también me sé desenvolver frente a las cámaras porque gracias a Dios y a las personas que me apoyan he recibido mucho apoyo desde muy temprana edad. Entonces, como les cuento, desde los 12 años empecé a vender mis pinturas y desde ese entonces, desde los 12 años hasta actualmente que tengo 18 años, gracias a Dios me he dedicado a vender mi arte por el mundo y he vendido muchos dibujos, los cuales los he mandado a muchos países del mundo y todos los clientes que he tenido han estado satisfechos con mi trabajo. Bueno, ahí la importancia
por la cual los padres de familia deben estar muy atentos a qué es lo que les gusta hacer a sus hijos y a permitir que ellos se desenvuelvan en ese ambiente como tus padres permitieron desde muy pequeño y te apoyaron a ti. Durante la cuarentena, Alejandro, dibujar y pintar puede ser una forma de entretenimiento porque es como una terapia. Cuéntanos tú un poquito sobre esto. Bueno, yo lo que le recomiendo tanto a los jóvenes como a los adultos, que en esta cuarentena aprovechen a aprender algo nuevo, puesto que pasamos muchas horas en nuestra casa, entonces tenemos tiempo suficiente como para indagar en internet y buscar videos tutoriales de cómo dibujar, de cómo hacer cierta comida, cómo tocar un instrumento, podemos aprender un idioma. Pero en este caso que estamos hablando de dibujo, yo les recomiendo que vean videos tutoriales en YouTube. En YouTube hay demasiados videos de cómo hacer sombras, cómo manejar el color, cómo dibujar rostros, animales, paisajes. Aprovechemos nuestro tiempo en algo productivo, puesto que no solo el arte del dibujo es algo muy bonito, y el dibujo también sirve para uno estar relajado. En la psicología se usa para uno estar relajado. También es algo que uno, conforme vaya practicando, uno conforme vaya siendo constante y disciplinado en la práctica del dibujo, uno puede lograr un nivel muy alto como el que yo tengo actualmente. Muchas personas me dicen, es que tú naciste con el talento, tú naciste con la habilidad. Es cierto, pero también a veces la constancia y la disciplina supera el talento. Entonces, una persona que se dedique a dibujar, que practique, que tenga ese deseo de mejorar en esto del arte y del dibujo, puede llegar a tener un nivel muy alto también. Así es, Alejandro. Y bueno, estoy segura que entre la audiencia de Una Mano por Guate hay mucha gente que tiene talento y pueden ser como tú, con talento para dibujar, por ejemplo. Tú puedes compartirnos ahora mismo algunos tips para quienes quieren comenzar a dibujar y para que inicien en este proceso que tú comenzaste desde los 3 añitos. Además, quisiéramos saber cuál de tus obras es la favorita o la que más te ha gustado. De acuerdo. Los consejos que yo les doy a las personas que deseen aprender a dibujar o perfeccionar su técnica es que primeramente no tienen que tener mucha paciencia, no tienen que ser de esas personas que rápido se desesperan, porque esto del dibujo requiere de mucha paciencia, mucha práctica, mucho ejercicio. Yo les recomiendo, como ya les dije en repetidas ocasiones, que busquen videos en YouTube de tutoriales de cómo hacer sombreados, claroscuros, proporciones, y que se pongan a practicar, que compren hojas bond tamaño carta para empezar y que se pongan a dibujar, que compren un kit de lápices. Hay lápices muy económicos en la librería. Y se pongan a practicar, y conforme vayan practicando se pongan retos. Por ejemplo, si hoy dibujé un rostro, mañana quiero dibujar un perrito. Si mañana dibujé un perrito, pasado quiero dibujar un paisaje, y así, que se vayan poniendo retos, que vayan subiendo el nivel, y conforme practiquen, esto depende mucho de las horas que practiquen. Yo al día dibujo aproximadamente 10 horas al día cuando se trata de hacer una obra como estas. Entonces depende del tiempo que practiquen, de la constancia, de la disciplina y sobre todo el deseo que tengan de mejorar, van a poder lograr muy buenos resultados. Como todo en la vida, Alejandro, tú bien lo dices, la disciplina es un factor determinante. Así que te agradecemos por habernos acompañado. Tú eres alguien que motiva a la gente que siempre está presente en la audiencia de Una Mano por Guate. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Y bueno, amigo televidente, a usted le digo, manos a la obra, a empezar a pintar, porque no hay excusas. Hay que hacer lo que nos gusta y aprovechar el tiempo. Ha sido un gusto acompañarle. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima.